Conferencia: Navegando la tormenta regulatoria en la era Trump. Andrés Otero, experto en manejo de crisis en el sector público y privado en Latinoamérica. La siguiente conferencia está a cargo del doctor Andrés Otero, experto en manejo de crisis en el sector público y privado en Latinoamérica. Bienvenido, doctor Otero. Muchas gracias. A mí me pusieron la labor más difícil para cerrar el primer día, y no es tratar de interpretar lo que pasa por la mente del presidente Trump, sino estar entre ustedes y el cóctel. Entonces, les aseguro que después de esta presentación, todos van a salir a tomarse un trago. Dicho eso, yo creo que la gran dificultad que estamos viviendo todos, yo diría que en los últimos años, pero particularmente en los últimos meses y últimas semanas y últimos días, es tratar de entender lo que representa la nueva política y cambios regulatorios de la administración Trump y su impacto en América Latina, en Colombia y en las industrias que nosotros representamos. Si lo logro, me vuelvo psiquiatra, porque tratar de interpretar a alguien como el presidente Trump es casi que imposible, pero lo que sí es importante entender es que mucho de lo que estamos viviendo hoy era previsible. Yo digo que hoy en día a los políticos hay que creerles. Mucho de lo que dicen en campaña lo terminan ejecutando, lo terminan poniendo en práctica. Y por eso es muy importante tratar de entender el raciocinio de dónde viene la perspectiva de esta nueva administración, para tratar uno de entender cómo navegar lo que yo llamo la tormenta perfecta. Y digo que es perfecta porque si fuera solo Trump es la tormenta, pero Trump con Petro es la tormenta perfecta. Dicho eso, tenemos que entender que lo que representa esta nueva administración es un nuevo paradigma de la política internacional. En gran parte, cuando uno trata de leer o entender algunas de las decisiones que toma, el primer análisis que uno hace es: acá hay una gran incongruencia, digamos, hay una falta de consecuencia. Un día dice una cosa, al otro día dice otra. Lo vimos con las sanciones, los aranceles de esta semana, las tarifas, donde después de anunciarlas decide que va a suspender por 90 días frente a ciertos países, con excepción de China. Y esa incongruencia es lo que tiene a todo el mundo inicialmente en una especie de ataque de nervios, porque esto representa una gran incertidumbre no solamente para los mercados, sino para los inversionistas en general. Pero para uno entender eso, tiene que tratar de entender por qué lo está haciendo. Y equivocado o no, la administración Trump y en particular el presidente Trump tiene la creencia que las empresas americanas estaban jugando en un campo de juego desnivelado, que el empresario americano se le estaba metiendo el palo en la rueda y que en ese sentido él tiene que nivelar ese campo de juego. Para eso ha empezado una especie de cambio en el enfoque regulatorio y de cumplimiento, uno del Departamento de Justicia, dos del Departamento de Estado, pero en general casi que uno podría decir que él está tratando de aplicar o desarrollar una nueva especie de doctrina en política internacional. ¿A qué va esa doctrina? Una doctrina que ya la hemos visto antes, la vimos antes de la Segunda Guerra Mundial, que es un Estados Unidos aislacionista, proteccionista e individualista. Un Estados Unidos que cree que no necesita del mundo, que cree que tiene dos océanos que lo protegen y que al final del día su poder de consumo interno le permite tomar cualquier tipo de decisión, porque al final del día todos los demás países del mundo se tienen que arrodillar. Y yo diría que en cierta medida él está, digamos, atacando lo que ha sido el concepto de globalización que vivimos, yo diría, desde los 90s,
todo lo que fue el desarrollo de los tratados de libre comercio, de tener unas reglas de juego claras entre países y los desarrollos que eso tuvo. Y al final, la pregunta que todos nos hacemos como analistas es si esto va a crear un nuevo orden mundial. ¿Vamos a terminar con un Estados Unidos aliado de Rusia y en contra de Europa? ¿Vamos a terminar con un Estados Unidos trabajando con el Medio Oriente? En cómo se va a ver el mundo geopolítico después de los 4 años de Trump. Para eso uno tiene que entender de dónde viene él y cuál es su agenda. Y es la famosa agenda que se llama en Estados Unidos America First. Y yo hoy les quiero hablar de algunas de esas prioridades de esa agenda de America First para que nosotros tratemos de ver cómo Colombia se puede alinear o se puede ajustar a alguna de estas nuevas prioridades de la administración Trump. La primera, y que lo dijo en campaña, es combatir el tráfico de personas y de inmigrantes ilegales hacia los Estados Unidos. El tema de una frontera segura, que ya había sido tema de su primer gobierno y de su primera campaña, lo que estamos viendo es que entró pegando mucho más fuerte. Y esto, digamos, yo soy latino, vivo en Estados Unidos desde el 2008, me hice ciudadano americano y la pregunta es, entonces si yo voy caminando y no llevo mi pasaporte y me paran porque me tomé 2 vinos de más, me van a echar del país. Y yo creo que esa es una preocupación genuina de mucho inmigrante en Estados Unidos hoy, obviamente más de los inmigrantes latinoamericanos, venezolanos, que ya les puso un INRI como se lo había puesto a los mexicanos durante la campaña. El segundo, el tema de la lucha contra las drogas. Esta es una administración que vuelve y revive la famosa guerra contra las drogas de Nixon. Para la administración Trump, una de las grandes problemáticas sociales y de salud pública en los Estados Unidos se llama la muerte por adicción de fentanilo de jóvenes en todo el territorio nacional. Ese fenómeno, ese flagelo, se lo endilga a dos componentes o a 2 países. El primero, a los carteles y particularmente a los carteles mexicanos que han cogido un control territorial y una fortaleza a través del territorio americano. Y lo segundo es la participación de China en ese tráfico de precursores que producen el fentanilo. Conmigo trabaja el que hasta hace recientemente era número 2 de la DEA Global. Y cuando yo le trataba de preguntar si esto era un cambio entre la administración Biden o la administración Trump, yo creo que Estados Unidos ya era consciente que ese problema que ellos siempre lo vieron como un problema aislado se les estaba volviendo en una epidemia real que por algún momento la llamaron la crisis de los opioides y se trató de combatir contra los laboratorios americanos, contra los médicos americanos, contra el sistema de salud americano, pero que hoy ellos se dan cuenta que es un problema de unas mafias internas dentro de Estados Unidos que realmente están corroyendo el sistema y el tejido social americano. Algo, y les digo, yo trabajé con el general Naranjo entre el 2013 y el 2015 en México. Y yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a México, los mexicanos decían, no, es que el tráfico de drogas no es como en Colombia. Acá esto no es un problema. Esto acá es en unas poblaciones muy aisladas, esto no impacta en la economía, esto no es una problemática social. Hoy en día vemos el poder que tienen los carteles de droga en México. Y por eso para esta administración ese es un tema crucial de su agenda America First. El tercero, y ya lo estamos viendo hoy los efectos, es la guerra comercial con China. La guerra comercial con China, que Estados Unidos lo ve desde una balanza comercial y donde siente que el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio en los 90 fue un error del señor Bill Clinton y que mucho de lo que derivó posterior a eso son una serie de errores cometidas por varias administraciones americanas, incluyendo la suya, la primera, porque él siente que aunque muchos de esos tratados de libre comercio ponían en situación de desventaja, esto es bajo su óptica, no estoy diciendo que sea la correcta o no, bajo su óptica esos tratados de libre comercio estaban sacando ventaja del aparato productivo americano, del comercio americano, y por ende él considera
que esta guerra comercial ya no se puede seguir empujando hacia adelante, ya no se puede seguir pateando la lonchera y que un poquito tiene que hacer metástasis y tiene que patear el tablero completamente para poder volver a renegociar muchos de estos tratados de libre comercio. Y el último, que también nos afecta en cierta medida, pero que es un tema mucho más local, es esta idea de cómo controlar la deuda pública americana, que como ustedes ven en los relojes que le muestran a uno va creciendo por segundo de manera desmedida como si no hubiera fin. Y lo que ha dicho la administración Trump es que un país que gasta más de lo que le entra, pues al final del día es un país quebrado, es un país pobre. Y eso es un poco el raciocinio de por qué él considera que es crítico o esencial en este momento, empezando su administración, nuevamente patear ese tablero y cambiar un poco las reglas del juego. Pero dicho eso, un poco lo que yo quiero tratar de transmitirles hoy es que, a diferencia de la administración que vivimos en Colombia con la presidencia de Gustavo Petro, Trump no es un tipo de ideología. Trump no es un tipo de políticas públicas. El presidente Trump es un personaje que se forjó negociando con sindicatos y obreros en las calles de Queens y de Manhattan. Y esa mentalidad de negociante de obra, de capataz de obra, es un poco lo que él trae hoy en día a su administración y a su forma de generar lo que él considera son políticas públicas. La muestra de que no son políticas públicas es que nada de esto está pasando por el Congreso de los Estados Unidos. Todo esto son decisiones y órdenes ejecutivas que él toma cada vez que alguien le llega con una idea o una solución a un problema que creen que es el camino. Pero antes de que pase al anterior, quería decir algo que es importante, que bajo esa óptica, para el presidente Trump, la ventaja es que todo está sobre la mesa, todo es susceptible de negociar. Y un ejemplo les voy a poner ahorita que entremos en algunos de los temas que él ha empezado con sus órdenes ejecutivas. Es una empresa que toca cercana a este sector y es la empresa Glencore. Cuando la administración Trump decide suspender las investigaciones por corrupción bajo el estatuto del FCPA, pues el mundo entró un poco como en pausa de, bueno, ¿y esto qué es? Esto nos está mandando un mensaje que la corrupción es aceptable, que Estados Unidos no va a perseguir más a los Odebrechts del mundo y a los Enrons y a los Siemens y a los WorldComs. Digamos que acá un poquito cada uno puede volver a la ley de la jungla y negociar contratos como les dé la gana y pagar coimas en los países para ganarse contratos. Yo no creo que sea eso. Pero lo que les decía de que todo está en la mesa de negociación es, hace 2 semanas él llama a los abogados de Glencore. Glencore le habían impuesto un monitorship por $3 billones. Y llama el presidente Trump directamente al abogado y le dice, oiga, ¿usted cree que ese monitorship funciona para algo? Y el abogado de Trump le dice, pues no, la verdad no creo que funcione mucho. Oye, ¿usted quiere que le quitemos el monitorship? Pues sí, si me puedo ahorrar una plata importante en sanciones y en tener una especie de niñera en mi compañía, pues, y logra una resolución, les digo, por teléfono en una conversación, y lo conozco porque conozco al abogado que maneja ese caso. Entonces, un poquito lo que uno ve con el presidente Trump es que al final del día y con esta administración es que en la medida que uno logre, digamos, tocarle la fibra, mostrarle que uno en cierta medida entiende para dónde va y cómo va, pues puede llevar las cosas a una mesa de negociación. Dicho eso, no creo que el mundo de la lucha contra la corrupción haya muerto con la suspensión del FCPA. Uno, es una suspensión, él no está tratando de abolir el estatuto de prácticas corruptas de los Estados Unidos. 2, Estados Unidos tiene muchas otras herramientas en su caja de medidas de lucha contra la corrupción, como el RICO Act, como FEPA, que es de extorsión de funcionarios públicos, etcétera, para seguir un poco combatiendo a las empresas que se comportan de manera indebida en los diferentes mercados. Un ejemplo de eso es que cuando uno ve el palmarés de la nueva fiscal Bondi de los Estados Unidos, ella el año
anterior a aceptarle el cargo al presidente Trump, estaba liderando como fiscal de la Florida 10 investigaciones por corrupción. Entonces, al final del día, por más de que los críticos de la administración mandan un mensaje como si esta es una administración de laissez-faire, de cada uno haga lo que quiera, yo sí creo que al final del día el sistema judicial americano va a seguir atacando ciertas prácticas, solo que ya no se va a enfocar tanto en las empresas americanas, sino en empresas extranjeras que compiten con empresas americanas. Y yo creo que para muchos de ustedes que trabajarán en diferentes zonas, en partes de la región y del país, ahí es donde uno tiene que empezar a entender ya ese empresario americano con el que yo antes competía de cierta manera sana, pues va a tener de aliado a un gobierno que siente que necesita su ayuda para tener esa ventaja competitiva. El segundo, y que yo diría que en Colombia estamos muy familiarizados, es el tema de la designación de los carteles de la droga como organizaciones terroristas. Yo sé que muchos, o no sé si se acuerdan, en septiembre 11 de 2001, cuando se estaba ocurriendo el ataque a las Torres Gemelas, ese día el gobierno de los Estados Unidos decretó que el ELN, las FARC y las AUC se consideraban organizaciones terroristas. Y uno dice, bueno, ¿qué implicación tuvo eso? Y sí tuvo implicación. Yo les digo, casos como el de Chiquita Banana, que es un caso muy sonado en Colombia, es un caso que deriva de esa designación en ese momento. Entonces son el tipo de ejemplo de cosas donde la decisión de la administración de poner a todos estos carteles, y nuevamente en las noticias se ha mencionado mucho los carteles mexicanos, que definitivamente controlan gran parte del tráfico de drogas del sur al norte, pero también ahí están todas las estructuras criminales colombianas. Digamos, uno ve el listado y están las disidencias de las FARC, están subgrupos de la Segunda Marquetalia, hay grupos venezolanos. Para Estados Unidos hoy en día muchas de nuestras guerrillas las consideran grupos, carteles de droga binacionales Venezuela-Colombia. Ya no les dan solamente la categoría de colombianas, sino lo ven muy integrado al panorama geopolítico criminal de Venezuela. Entonces yo diría que el reto que tienen los empresarios hoy con eso, y yo les digo por lo que veo en el día a día en Colombia, es desafortunadamente volvimos a épocas de finales de los 90 donde el tema de la extorsión, el tema de la amenaza, el tema de la presión es cada vez más un tema del día a día de proyectos energéticos alrededor del país. Esa es una realidad, la gente no quiere hablar de eso. Obviamente en muchos de esos casos los que golpean la puerta son grupos de indígenas, son comunidades, pero al final uno lo que tiene que tratar de entender es cómo voy a navegar eso, entendiendo que para esta administración esas organizaciones criminales hoy en día son terroristas y que cualquier tipo de dinero que yo pague vía coima, pago extorsivo, ayuda social, programa comunitario, puede terminar siendo sujeto de una investigación criminal en los Estados Unidos. Después está el tema, el que está en boga, el tema de moda, las famosas tarifas o aranceles, y que es esta decisión del presidente Trump no solamente de buscar reciprocidad en esa balanza comercial, porque como ya lo hemos visto de muchos analistas económicos, la presentación de que un país importa tanto y exporta tanto, pues digamos como que los números no son tan claros, pero les digo yo, hablando con gente cercana a la administración, Estados Unidos ve el tema de tarifas o el tema de aranceles como una sanción, como una medida que puede imponer aleatoriamente desde el Ejecutivo a un país que considera hostil o que considera enemigo. Y eso lo vimos todos la famosa noche que el presidente Petro decidió devolver a los deportados y no darle entrada a los aviones al cielo aéreo colombiano, y en menos de unos minutos Colombia era amenazada de tener unos aranceles del 25%. En ese momento, gracias a una labor de varias personas, entre esos yo diría la canciller jugó un rol importante, el presidente Uribe jugó un rol importante, varias personas cercanas a congresistas americanos estuvieron haciendo una gestión, y gracias a Dios esa noche fatídica quedó en una mala pesadilla, pero al final del día no se concretaron. Pero lo que quedó claro es
que con un abrir y cerrar de ojos nuestros negocios pueden cambiar. Y entonces un poco lo que uno dice es, ¿qué puedo hacer yo como empresario y como sector para blindarme? ¿Hay algo que pueda hacer? ¿O me cruzo de brazos como en COVID y me voy a tomar whisky a la casa y hacer llamadas por Zoom esperando que mi empresa sea la última que se reviente? Digamos, al final la pregunta del millón es, ¿hay algo que podemos hacer frente a esta nueva política americana o nos quedamos cruzados de brazos? Y para los que esta semana han estado diciendo, no, tranquilos, que es que Colombia tiene un TLC con Estados Unidos y eso nos protege, esta administración coge ese TLC y lo usa para limpiar lo que quiera. Digamos, no le va a dar ningún tipo de importancia o credibilidad a acuerdos que llevan formándose y que se llevan creando. Y yo diría que ese es uno de los grandes retos. Es, si yo no tengo un marco jurídico que me proteja, si yo no tengo un escenario judicial internacional a donde acudir e ir a golpear la puerta, entonces, ¿qué hago? Y yo creo que el gran reto del empresariado colombiano hoy, y que nos pasa a todos, empresariado colombiano, pero uno como ciudadano común, es que al final del día nos empieza a generar una angustia. Y una angustia que nos lleva a pensar, ¿será que es que yo me tengo que montar en un avión y me voy para Shanghái, Beijing y trato de empezar a hacer negocios con los chinos porque esa es mi única opción hacia adelante? ¿O qué hago? ¿O salgo y vendo mi empresa? Y ese es, yo diría, que el reto donde uno tiene que tratar de calmar a la gente. Y lo que yo le digo a muchos de los clientes con los que hablo y amigos es, estamos en el día 3, 4 de esta tormenta que se está cocinando. Ya muestra que es un personaje que, parecido a nuestro presidente, hay mucha cosa que se queda en amenaza, que se queda en tweet, en posts, pero que al final del día no concreta. Y yo diría que eso, en la medida que el comercio internacional le empiece a medir el aceite, pues va a ir generando cierto tipo de tranquilidad. Pero al final del día tenemos que seguir operando. Y nuevamente, para Colombia, yo diría que el riesgo es mucho mayor, y lo dije en mi introducción, es porque acá se suman el hambre y las ganas de comer. Cuando sucedió lo de ese domingo fatídico, yo tuve la oportunidad, por un tema personal, de conocer a Bernie Moreno hace unos años, comprándole un carro. Él vendía carros y le fui a comprar un carro, entonces lo conocía, y el día que pasa le chateé y le dije, oigan, no cometan el error de jugar el juego de Petro. Petro quiere que ustedes lo sancionen, Petro quiere que ustedes le impongan aranceles del 25%, Petro quiere que lo desertifiquen, por eso recibe a la señora Christine Owen como la recibe, y le dice lo que le dice, así al otro día salga y diga que no lo dijo, y después el domingo vuelva y lo diga en la plaza pública. Entonces, un poquito lo difícil que tenemos los colombianos y los empresarios colombianos es que nos toca navegar dos tormentas al mismo tiempo. Es como si dos huracanes, uno viniendo de África y otro cocinándose en el Golfo de México, hoy en día Golfo de América, según el presidente Trump, se unen en la mitad y estamos en la mitad de ese torbellino. Y además, ustedes están en una industria que se llama sector energético, que es casi que es el ojo del huracán. Digamos, con salud y pensiones, ustedes son otro de los sectores que, por desafortunadas circunstancias, esta administración ve como de interés en su estrategia general. Entonces, entendiendo eso, uno dice, ¿cómo podemos navegar esa tormenta en los días y en los meses que vienen? Se viene un tema de desertificación, eso es una realidad. Históricamente, la desertificación a Colombia, en la época de los 90, en el gobierno Clinton y un poquito antes del gobierno Bush, siempre había sido una palmada en la mano, siempre había sido, venga señores, ustedes no están haciendo la tarea, pero los vamos a seguir ayudando. Pero están desertificados y políticamente, digamos, los vamos a tratar como ciudadanos de segunda, pero tranquilos que la ayuda militar y la ayuda en la lucha contra las drogas va a seguir existiendo. La diferencia con la administración Trump es que una desertificación en esta nueva administración, con base en la gente que hablo tanto en el Departamento de Estado como en el Departamento de Justicia, es no va a haber ayuda económica para Colombia. Que si ya nosotros venimos rezagados
en el tema de lucha contra las drogas de los últimos 10 años a hoy, pues perder lo poco que nos queda en capacidad de inteligencia que nos otorga Estados Unidos, en el apoyo militar y aéreo militar que también se le otorga a nuestras Fuerzas Armadas, pues deja al país realmente a merced de unas organizaciones criminales que de otra manera son casi que imposibles de combatir. Se nos vienen sanciones de OFAC, el Departamento del Tesoro. Una de las cosas que ya empezó a hacer Estados Unidos es atacar a compañías que de alguna manera tienen un vínculo con el régimen de Maduro. El año pasado hubo 3 investigaciones que en la prensa colombiana no surgieron, 2 contra compañías de cripto que estaban haciendo una especie de clearing house a través de Colombia de plata venezolana hacia Estados Unidos. Conozco el caso porque estoy involucrado en 2 de esos casos y los funcionarios de esas fintechs hoy en día están en la cárcel, en una cárcel en Nueva York, pagando por, nuevamente, casos atados a sanciones de OFAC y a sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela. El Departamento de Estado, el señor Rubio, aparte de lo que piensa el señor Trump, tiene una fijación, una obsesión con tratar de debilitar al régimen de Maduro. Eso es algo que él trae desde que era senador, eso es algo que viene de su linaje cubano. Entonces, para él el tema Venezuela es un tema complejísimo. Y desafortunadamente, nosotros los colombianos, Venezuela es un mal necesario. La realidad es que, querámoslo o no, es nuestra frontera más grande, es una frontera viva, es una frontera no solamente de tráfico de personas, sino de todo tipo de comercio internacional. Entonces la realidad es que por más de que nosotros queramos tener una posición moral alta o no estar de acuerdo que el régimen de Maduro es un régimen dictatorial que violó todo tipo de normas jurídicas y democráticas en la región, pues la verdad es que vivimos con ese régimen. De ese régimen entra petróleo de contrabando, entra productos de contrabando, entran migrantes ilegales, entra todo tipo de armamento de países bélicos europeos. Digamos, desafortunadamente es una frontera que poco hemos podido hacer nosotros para controlarla y frenarla. Entonces, el reto que tiene todo empresario colombiano es no dejar que esa contaminación de Venezuela les contamine sus negocios, les contamine no solamente sus activos, les contamine su recurso humano. Uno de los grandes retos en toda esta lucha migratoria es a quién están contratando las empresas desde Venezuela hasta México, en hoteles, en centros de playa, en centros de alimento, en supermercados, etc. Entonces, como les digo, se viene un nivel de escrutinio que nosotros antes poco o nada le poníamos atenciones a quién contratábamos, cómo lo contratábamos, etc. El tema de ayuda militar ya lo mencioné, el tema de cancelación de visas y deportaciones. El tema de las deportaciones, todavía Colombia no está en el centro de atención de la gente de CBP y de ICE, pero definitivamente en los listados de los 27 países de prioridad, Colombia es uno de esos 27 países. Entonces, al final, eso va a representar también unos retos para el empresario común que le tocó viajar a un congreso a Las Vegas y pasó un mal rato. Yo sé que eso se vuelve muy anecdótico, pero al final eso anecdótico termina generando un nivel de desconfianza que para mucho empresario termina siendo yo no voy. Yo les digo, yo trabajo en temas de inteligencia. Me han invitado 3 veces a China y no voy. Digo, ¿por qué? Porque es que no quiero pasar un mal rato en China. No quiero que me sienten en un cuartico 8 horas y no sé si salga o no salga. Entonces digo que lo desafortunado que representa hoy esta política americana en el tema migratorio y de deportaciones para los colombianos es que volvemos un poquito a nuestros malos recuerdos de los 90 cuando llegábamos a Estados Unidos y era, uy, tengo pasaporte colombiano, que no me atienda este tipo, que me atienda este otro, porque realmente nosotros ya lo vivimos, nosotros fuimos parias del mundo por décadas. A los colombianos nos trataban como ciudadanos de tercera y cuarta categoría en todos lados, en Estados Unidos, entrando a México, entrando a España, en todos lados. Entonces yo digo que el reto de esta política es que un poco valentona nuevamente a mucho ese funcionario nivel medio que siente que tiene una autoridad para imponer una sanción o para devolver a un ciudadano
sea legal o no sea legal. Y por último, pues nuevamente toda esta crisis y todo este impacto de Estados Unidos pues termina generando también una afectación directa a la industria. Y yo acá pongo algunas cosas de lo que yo ya veo hoy, pero como les dije, las sanciones a Venezuela, el presidente habla de comprarle gas a Qatar. Qatar es de los países sancionados por Estados Unidos. Entonces, nuevamente, ¿quién va a ir a comprar ese gas? ¿Va a ir Ecopetrol, que está enlistada en el SEC, a comprar gas a Qatar? ¿Le va a pedir un permiso OFAC que le autorice comprar gas a Qatar? Entonces, acá hay muchas cosas que aterrizarlas de lo que dicen los gobernantes a la realidad no son tan fáciles. Nuevamente, el tema de la fluctuación de precios. Yo diría que ya lo vemos hoy en día, el mundo va a estar así, el tema del dólar. Y un poquito es cómo ustedes como líderes empresariales en sus sectores pueden prepararse para eso, cómo pueden contrarrestar eso, porque nuevamente ya todos quisiéramos tener la bola de cristal y saber si el dólar va a bajar, va a subir, lo que estamos viviendo es algo que normalmente la última vez que lo vivimos reciente yo diría que fue COVID, y el inicio de COVID era como nadie sabe lo que va a pasar, pues todos nos frenamos un poquito y el mundo en ese momento como que creímos que nos íbamos a caer y que nos íbamos a estallar y no nos pasó. Y un poquito yo digo que el reto que tenemos hoy en día es como si yo soy el piloto de un avión y voy con ustedes y les digo, señores, tranquilos que nos vamos a estrellar. Digamos, el reto que tenemos es cómo hacemos para estar tranquilos en algo que creemos que puede venir, en algo que creemos que nos puede afectar. Cuando uno escucha a los economistas, todos hablan de una recesión que ya empieza a generarse y a fluctuarse, y es cómo nos preparamos nosotros para eso. Y ahí viene un poquito como con lo que yo quiero tratar de cerrar en el mensaje, y es cómo convertimos la incertidumbre en oportunidad. Porque nuevamente, diagnósticos oímos todos los días, todo el mundo tiene un caleidoscopio para ver cómo cree que el mundo se está cambiando y se está convirtiendo, pero un poquito es cómo nosotros cogemos esa situación que estamos viviendo y lo convertimos en oportunidad y en oportunidad para nuestros sectores. Y yo acá quiero poner un poco las palabras que dijo hoy la presidenta Luz Estela y que es lo que viene utilizando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum: pragmatismo. Esto hay que abordarlo con un alto grado de pragmatismo y cabeza fría. Digamos, ¿y a qué me refiero yo con eso? Es lo difícil es uno tomar decisiones en caliente en cualquier crisis. Yo siempre he dicho, y como decía la persona que me introdujo, yo me dedico a ayudar a empresas en temas de crisis. Y lo primero que uno entiende en una crisis es, uno la crisis al final del día no la puede ni controlar y mucho menos predecir. Digamos, uno puede tener elementos, pero si uno supiera que va a suceder la crisis, no es crisis. Uno la evita y soluciona los temas. Una crisis al final del día es difícil de predecir y es difícil de controlar. Pero donde el 99% de mis clientes que se equivocan, es porque actúan en caliente. No como manejan la crisis, es porque no se calman y toman decisiones con pragmatismo y cabeza fría. Entonces uno ve el caso de la presidenta de México, que hoy en día la única crítica que yo le hago a ella es no saque más artículos en el New York Times de lo bien que está manejando a Trump, porque Trump también lee el New York Times, pero de resto es una persona que, independiente de su ideología, independiente del partido al que ella representa, el partido Morena, independiente de su trayectoria como una líder de izquierda importante en México, lo primero que hizo es: ¿cuáles son las prioridades del señor Trump? El señor Trump quiere una frontera segura. ¿Qué necesitamos para poner militares del lado mexicano para garantizarle una frontera segura? Acción número 1. ¿Qué necesitamos? Que al señor le interesa el tema de lucha contra los carteles de la droga y los está designando como organizaciones terroristas. Le extraditó 14 hace 2 semanas. ¿Por qué? Porque ella entiende que si ella no entra un poquito en lo que para este personaje es relevante y es importante, pues lo único que va a generar, sí,
Seguramente se vuelve aún más popular, seguramente se logra la reelección que no logró AMLO, pero la pregunta es, ¿le estaría haciendo un buen servicio a los mexicanos y a las empresas mexicanas? Yo creo que no. Y yo creo que en cambio, por el contrario, lo que hemos visto en las últimas semanas de ella es eso, un apoyo del 82% en las encuestas, y más que todo el empresariado mexicano ha sido crítico en la reacción de ella, y por eso es que yo creo que la labor de un gremio como Naturgas y la labor de los gremios en Colombia es crítica e indispensable. Y crítica e indispensable por dos razones. Lo primero que hizo Claudia Sheinbaum fue: yo necesito convocar a un consejo asesor de empresarios. Y llamó primero a un grupo de los 5 cacaos más grandes de México, se sentó con ellos, después agarró empresarios mexicanos que tuvieran intereses importantes en Estados Unidos, se sentó con ellos, y por último agarró a la Cámara de Comercio, a AmCham y a otros gremios, y empezó un plan estructurado de no cómo le voy a responder a Trump hoy, no cómo le voy a responder a Trump si Canadá hace A, yo hago B, sino cómo le voy a responder como México en los próximos 3 años a la administración Trump. Y yo creo que ese ejercicio que ya empezó a hacer México es algo que nosotros deberíamos emular, deberíamos tratar de entender. Yo digo que una de las cosas que a mí siempre me ha sorprendido cuando viví en México con el general Naranjo y posterior en mi carrera, que voy mucho a México, es cómo los colombianos nunca hemos aprovechado más México como un mercado natural para nosotros, para llegar, para posicionarnos, para hacer inversiones, como empresas colombianas, digamos. Vemos a México y nos gusta México para turismo y vacacionar y para muchas otras cosas, pero es poco lo que vemos en México como un país que para nosotros podría ser muy importante en lo que yo llamo ese stepping stone o esa piedra para llegar a los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, insisto que yo creo que es un momento donde hay que entender dos cosas. Uno, en la medida de lo posible, acercarse a gente en el gobierno colombiano que esté dispuesta a escuchar. Yo creo que con todo lo que yo soy crítico de esta administración en columnas de opinión que escribo en La República y en otras cosas, yo creo que hay mucha gente en esta administración que está dispuesta a tener una visión diferente a lo que viene de su presidente y un poco de lo que viene de su partido. Y yo creo que con esa gente puede que uno no encuentre las soluciones a todos los problemas, pero por lo menos puede empezar a generar un canal de comunicación con el gobierno colombiano para priorizar algunos temas. Insisto, creo que ese es el más difícil. El segundo es, tenemos que aprovechar, como hicimos cuando negociamos el Tratado de Libre Comercio entre el 2004 y el 2007, tenemos que empezar a aprovechar esos canales de comunicación histórica que los colombianos hemos tenido y empezar a buscar a esos senadores, a esos representantes a la Cámara, muchos republicanos que además han visto a Colombia históricamente como un aliado, y empezar a entablar con ellos unas comunicaciones geopolíticas y geoestratégicas críticas. Y pongo el ejemplo de este gremio porque si hay un tema que es indispensable y se mencionó en el panel anterior, es el tema de la seguridad energética. Y ese es un tema que para Estados Unidos es una de sus prioridades, para Colombia puede ser una de sus prioridades y puede ser temas donde uno entra en conversación con esta administración. Entonces yo diría que esos canales hay que empezar a meterle plata, hay que empezar a viajar a Washington, hay que ir a Mar-a-Lago. Digamos, los mexicanos montaron una oficina en Mar-a-Lago, ni siquiera en Washington, en Mar-a-Lago, y compraron una acción en el club de golf del señor Trump, y van y juegan golf al lado del señor Trump, porque dicen, acá pasan 20 tipos y de esos 20 tipos 3 me van a escuchar. Entonces un poquito lo que digo es, sé que esto acá suena muy coloquial, pero tiene un grave pragmatismo, estamos frente a una administración diferente, donde la diplomacia cambió y donde los canales diplomáticos históricos no son lo que eran. ¿Cómo logramos nosotros acercarnos a eso? ¿Cómo aprovechamos México? El tema del nearshoring, el tema de cómo colombianos pueden hoy en día reemplazar productos chinos, piezas chinas, piezas vietnamitas, mano de obra asiática frente a México, frente a industrias que para México y Estados Unidos son importantes. Entonces, un poco lo que digo es el momento de volvernos creativos, es el momento de creernos la historia como colombianos, de que si nosotros hemos tenido la resiliencia de 50 años de conflicto, de combatir organizaciones terroristas de todos los tipos, de tener todo tipo de amenazas y hemos sobrevivido, esto para nosotros es una tormentica, esto no
no es un gran huracán grado 5, sino más bien un huracán grado 1. Entonces yo digo que los colombianos tienen que sacar un poquito esa madera y atreverse a entrar en esa discusión y en esa negociación con Estados Unidos. Yo creo que el proceso electoral que empieza en Colombia del 2026 es crítico, y yo sé que hay mucho empresario con los que yo hablo que dicen, pero es que mi labor no es meterme en política y mi labor no es tener injerencia en política. Yo hablo de políticas públicas, pero yo no puedo apoyar candidatos, yo no puedo apoyar partidos. Pues señores, es que si nosotros no lo hacemos, los otros sí lo hacen. El otro lado sí está jugando así, el otro lado sí va a comprar elecciones y sí le va a meter plata y le va a meter campañas en redes sociales. Entonces un poquito el mensaje es, o nosotros rescatamos a nuestro país, y nosotros defendemos a nuestro país, y nosotros defendemos nuestro sector, y nosotros hacemos lo que está en nuestras manos para garantizar que esta tormenta no nos hunda el barco, o nos quedamos cruzados de brazos como en el COVID, esperando que un día el señor Trump se levante de buenas pulgas y decida, hoy no le voy a meter sanciones a Colombia o aranceles a Colombia, o no lo voy a desertificar. Entonces, pues les digo, es el momento de liderazgos, y los liderazgos empiezan por las empresas. Los líderes empresariales son gente que ve los temas de carne y hueso, que lidia con sus empleados a diario, que sabe lo que pasa cuando hay un paro y no pueden ir a la mina o no pueden ir y vive esa realidad. Y esa realidad es lo que yo digo, que si uno llega con esos mensajes a una administración de un personaje que ha manejado obreros, que ha manejado obras, pues seguramente va a poder entablar una comunicación que, aunque parece simple y menos sofisticada que la política internacional tradicional, pues va a lograr entablar una conversación con una administración que no va a ser fácil, va a poder alinear unas prioridades con Estados Unidos, y en las cosas que a mí alguien me decía hace poco, me decía, sí Andrés, pero es que el tema de la droga, ese no es problema nuestro, es que son los gringos que consumen coca y el problema es de la demanda y la oferta. No, el tema del crimen organizado y de la delincuencia organizada en Colombia es un problema nuestro, independiente de si trafican con droga, trafican con niños, trafican con órganos o trafican con armas. Entonces al final del día nosotros como colombianos también tenemos que hacer un esfuerzo de, si el tema de crimen organizado es un tema relevante, pues es un tema que se tiene que volver relevante en la campaña del 2026, y de pronto ese tema nos acerca mucho más a alinearnos con una política americana que para ellos hoy es crucial en ese tema. Entonces termino simplemente con decir que el mundo no se acabó la primera vez que tuvimos a Trump, el mundo no se acabó con el COVID, y el mundo no se va a acabar con Trump 47. Va a ser un dolor de cabeza, va a ser un dolor de cabeza. Es difícil no levantarse y ver titulares. Es difícil en el mundo en el que vivimos hoy que los algoritmos no nos estén inundando de unas noticias que uno lo que dice es, ¿y ahora hacia dónde miramos y qué hacemos? Pero un poco el mensaje final es, tenemos que entender que estos personajes, independiente del daño que pueden hacer, porque pueden hacer mucho daño, yo les digo, yo trabajo acá con empresas de servicios públicos, con empresas de salud, con empresas mineroenergéticas de mucho calibre, de mucha inversión, y hay veces dicen, estoy que tiro la toalla, y uno les dice, pero ya aguantaron lo más, ya aguanten lo menos, ya queda menos de un año de esta administración, viene un proceso democrático y electoral nuevo, confiemos que Colombia puede salir adelante, y un poco la gente en serio está frustrada de la lucha, siente que como que todo el tiempo estamos como corriente arriba y no vemos las soluciones concretas, pero al final el mensaje mío es, tengan paciencia, la han tenido por 50 años, han creado el sector que tienen hoy en día. Hoy en una de las presentaciones que hacía Naturgas, yo me acordaba cuando en los 90s llegó el gas natural a Bogotá y era la maravilla, y cocinar con gas natural era diferente, y ya no se necesitaba la pipeta que uno metía y conectaba a la estufa. Entonces lo que digo es, esos desarrollos que nosotros hoy en día vemos como comunes y habituales, es lo que tenemos que seguir nosotros ejecutando y efectuando para que Colombia realmente sea un país que salga adelante por nosotros y por nadie más. Entonces, no les digo desconozcan el contexto geopolítico, pero sí es un momento de actuar, y es un momento de tener determinación, y es un momento de nuevamente buscar los canales directos para uno solucionar los problemas. Con eso
esta es la presentación. Si tienen preguntas, comentarios, sería bueno, pues porque sé que esto es un tema que a mucha gente la tiene preocupada, entonces no sé si alguien quiere decir algo, y si no, muchas gracias por invitarme y espero haya sido de su agrado. ¿Tenemos micrófono para él? ¿No? Bueno. No soy experto energético, entonces te digo, no te puedo responder esa pregunta porque no soy experto energético, pero un poquito a lo que voy es, lo que está mirando Estados Unidos es, y lo veo, digamos, México ha sido un país que ha tenido cerrado su sector energético, ha sido monopolizado históricamente, digamos, trataron de hacer un cambio con Peña Nieto de abrir el mercado energético y finalmente no lo lograron. Pero nuevamente voy a que independiente de eso, Estados Unidos está viendo, México está viendo hoy que Estados Unidos de repente es una oportunidad de mercado que antes no la tenía porque China era su gran competidor, porque Vietnam era su segundo gran competidor. Entonces, un poquito lo que voy es que esto que estamos viviendo de la guerra comercial con China sí representa una oportunidad de llenar unos vacíos y unos huecos. Lo que pasa es que, nuevamente, insisto, si nosotros miramos a China, pues es cerrar del todo la puerta hacia Estados Unidos. Y ese yo diría que va a ser uno de los retos grandes que tienen los colombianos en el corto y el mediano plazo. Miramos a China, miramos a Estados Unidos. En el panel anterior hicieron mucho énfasis en el tema de la integración regional y la necesidad como de generar canales bilaterales, multilaterales en Sudamérica. ¿Cómo está viendo usted esos canales diplomáticos ahorita con el tema de Trump? Yo discrepo un poco de esa posición regional. ¿En qué sentido? Y lo he pensado mucho y digo, este es un momento, y simplemente lo hablo desde la óptica de lo que conozco de la administración americana. Esta no es una administración que quiere lidiar con bloques, que quiere pelear con grupos. Esto es una administración que quiere lidiar de uno a uno. Y por eso digo que en eso uno tiene que, por más de que los bloques pueden ser una solución inmediata a temas de oferta y demanda, ver unos mercados locales donde uno dice, bueno, si ya no puedo vender esto a Estados Unidos, ¿cómo lo vendo en la región? En ese sentido yo diría que las integraciones son buenas, pero si usted me pregunta las integraciones desde una óptica de canales diplomáticos para llegar a negociar con Estados Unidos en bloque, la perspectiva que yo veo es que ese no es una buena idea, porque insisto, el interlocutor no es sofisticado. El interlocutor no va a ser un interlocutor que va a ver esa amenaza de bloque. Nuevamente, si no le preocupa a China y si no le preocupa entrar en una guerra comercial con China, que es un país que realmente, digamos, tiene la capacidad por tamaño de mercado y por la manera que maneja su moneda de realmente poner a Estados Unidos en aprieto, dudo que un Suramérica en bloque, digamos, o un bloque liderado por un Brasil y eso realmente le genere mella a Estados Unidos. Entonces, mi recomendación es más pensar en uno. Pensemos nosotros, pensemos nuestros canales, pensemos nuestras industrias. Insisto, Estados Unidos tiene algo que mucha gente a veces no conoce, es que uno siempre piensa en el gobierno federal. Estados Unidos es un país de unos gobiernos estatales. California es la quinta economía del mundo. Y uno puede negociar con gobiernos estatales, con los Alabama, las Florida, las California, los Texas. Entonces también por eso les digo que es un momento donde hay que hacer un ejercicio yo diría de stakeholder mapping, de entendamos cómo es ese nuevo mapa, cómo es ese nuevo ajedrez político americano y tratemos de navegar o jugar ese ajedrez entendiendo cada ficha, no como las conocíamos hace años, de dos partidos muy fuertes, con unos liderazgos muy claros y muy establecidos, y busquemos canales mucho más directos a temas concretos para nuestra industria y para nuestras empresas. Hola, hola.
Andrés, tengo una pregunta y es, usted lo mencionaba en su discurso, ya vivimos en Colombia un domingo gris cuando Gustavo Petro manejó no muy bien las relaciones bilaterales con Estados Unidos, lo volvió a hacer con una alta directiva de su gobierno hace pocos días, y usted también mencionaba que al final eso es lo que quiere, es decir, no lo hace de una forma tal vez porque se le ocurrió coincidencia, sino realmente esto se puede convertir en una estrategia. La pregunta es si de aquí a que se acabe el gobierno, si se acaba, del presidente Gustavo Petro, él sigue utilizando esta estrategia y sigue manejando las relaciones bilaterales como lo está haciendo hasta ahora, el impacto que podemos tener como Colombia, ¿cuál es? Es decir, lo pregunto porque en ese domingo literalmente pudimos acabarnos como país. Entonces, si lo vuelve a hacer, ¿cómo Estados Unidos o Donald Trump, cómo está leyendo este comportamiento de nuestro presidente? ¿Lo está ignorando? ¿Ya lo califica como un funcionario de poco nivel? ¿O cómo podríamos quedar en un escenario así? Es una muy buena pregunta y con la excusa de Naturgas voy a ser un poquito políticamente incorrecto y voy a decir que desafortunadamente, y lo dije en algún momento, se unieron el hambre y las ganas de comer. Yo creo que para la administración del presidente Petro, un conflicto con Estados Unidos es algo que en un año electoral le va a fortalecer sus bases. No hay nada más que una más a un país que una guerra de cualquier tipo. Y yo pongo el ejemplo, cuando sucedió el bombardeo de Angostura, Ecuador, yo estaba trabajando un caso muy grande de la Chevron en el Amazonas, de una demanda ambiental, un tema muy grande. Todos mis clientes, todos, pues yo trabajaba para petroleras, abogados, todos eran anticorreístas. El día que Colombia bombardeó Angostura, todos se volvieron correístas, todos. No hubo uno que saliera a defender a Álvaro Uribe o lo que había hecho Colombia. Entonces, ¿cuál es el ejemplo con eso? Es que eso, un político curtido como es Gustavo Petro y como lo es el señor Armando Benedetti, lo entienden. Y ellos entienden que en un país que cada vez más en su agenda nacional encuentra dificultades con reformas que no logra, encuentra, digamos, una destrucción de valor en ciertos sectores, no hay nada mejor que poder cazar pelea con un país como Estados Unidos, que querámoslo o no, hoy en día es el país más impopular del mundo, digamos. Así como él cazó la pelea de Palestina contra Israel, no nos sorprenda que pueda cazar la pelea con Estados Unidos. Yo tengo información de fuente cercana. Una de las cosas que quiere Petro con la desertificación es expulsar a la DEA, como hizo en su momento el señor AMLO, como hizo en su momento el señor Chávez. Y obviamente la expulsión de la DEA, más que se vayan unos funcionarios, tenemos que entender, la embajada americana en Bogotá es la embajada más grande del mundo. La más grande del mundo, más que Israel, más que México, es la embajada más grande del mundo. Lo que implicaría una decisión de esa naturaleza desde lo diplomático es que Estados Unidos muy seguramente empiece a sacar a todo su personal, empiece a desbaratar mucho del apoyo histórico que ha tenido con el Ejército Nacional y con la policía y con la misma fiscalía. Entonces, al final, Petro sabe que muy fácilmente él puede lograr, por más de que, a la pregunta que usted hizo, ¿Colombia está en la lista de prioridades de Estados Unidos? No. ¿Estados Unidos le importa el señor Petro? Tampoco. Pero la señora Kristi Noem llegó y dio una entrevista en NBC donde dijo: este personaje me trató así y me dijo esto. Digamos, estamos hablando de la persona más importante en seguridad nacional en los Estados Unidos. Y esa fue su posición después de una visita. Entonces, a lo que voy es que el gobierno, yo digo que ese domingo fatídico fue el gobierno colombiano midiéndole el aceite a Estados Unidos y no la inversa. Y lo preocupante de eso es que, como saben que Trump se enciende como con un fosforito, entonces saben que de manera muy fácil pueden terminar generando un conflicto, y los grandes Paganinis, los grandes perdedores en un escenario de conflicto diplomático con Estados Unidos van a ser los empresarios. Muchísimas gracias, doctor Otero, por su intervención y por responder a las inquietudes de nuestros asistentes. Muchas gracias.
Queremos contarles que por primera vez el Congreso Naturgas incluirá una conferencia técnica donde un comité de expertos seleccionó los mejores proyectos a través de la convocatoria Call for Abstracts. Esto nos permitió crear una agenda de alto valor técnico que iniciará mañana 10 de abril y que culminará el viernes 11 de abril. Además, en el marco del Congreso Naturgas, el Climate Hub será el protagonista de nuestra muestra comercial, presentando una agenda especializada en soluciones empresariales contra el cambio climático. Aquí se explorarán tecnologías, proyectos de reducción de emisiones, conservación y soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los gases de efecto invernadero. Finalmente, queremos invitarlos a visitar nuestra muestra comercial, donde encontrarán las empresas más innovadoras y representativas del sector, ofreciendo productos, servicios y muchas oportunidades para generar alianzas y nuevos negocios. No dejen de visitarla. De esta manera damos por terminado el primer día del Congreso Naturgas 2025, La Voz del Sur Global. Les recordamos que el cóctel de bienvenida será en el pabellón de cristal. De 6 de la tarde a 9 de la noche tendremos a su disposición un transporte que los llevará hasta este lugar. Esperamos que disfruten de esta noche barranquillera. Los esperamos mañana a las 8 de la mañana para dar inicio al segundo día del Congreso Naturgas, La Voz del Sur Global, con el panel Gas Natural, pilar de la seguridad energética. Agradecemos a todos por su asistencia y participación durante la primera jornada de este Congreso Naturgas 2025. Nos vemos mañana.